Me ha acabado el camino del artista. Y no os mentiré, siempre me ha parecido un poco corny la gente que dice que un libro le ha cambiado la vida. Es como típico que dices, ¿por qué dirías eso? ¿Sabes? En plan, pero legítimamente yo podría decir que este libro me ha cambiado la vida, la verdad. Ha sido un antes y un después para mí y es que llegó en un momento de mi vida que necesitaba como dirección de alguna manera. Y ha sido bonito porque este libro justo hablaba de las cosas en las que yo necesitaba dirección, en las que yo necesitaba un poquito de claridad y me ha ido acompañando en el proceso de ir descifrando pues qué cosas tenía que hacer, qué cosas tenía que cambiar, qué cosas simplemente no sabía que existían y existían. Y ha sido gracioso porque el libro te habla de ciertas cosas y hasta que no me hablaba de esas cosas pues yo no era consciente o simplemente no ponía atención en ellas. Pero en otros muchos momentos, cosas que yo comenzaba a pensar, cosas por las que comenzaba a pasar, luego a las pocas semanas o al leer los siguientes capítulos del libro, el libro literalmente hablaba de ello y era como un momento de ¿cómo es posible? ¿Sabes? En plan, ¿cómo ha sabido el libro que yo estaba pasando por esto o que iba a pasar? Y al final pues no deja de ser un camino, literalmente el libro se llama así, así que seguramente pues son unos ciertos procesos por los que todo el mundo pasa, pero igualmente esa sensación como de decir, oye, se está adelantando a mí, ¿sabes? En plan, ¿por qué lo que yo estoy pensando sale en el siguiente capítulo del libro sin ni siquiera hacían mención de ello? Ha sido como gracioso, ¿no? Como si de alguna manera el libro me conociera o yo conociera de antemano lo que iba a hablar el libro sin ni siquiera saber de lo que iba a hablar. Y ha sido tanto tiempo, han sido 12 semanas, porque es lo que dura el libro, lo que te dice que tardes en leerlo, que me es como muy difícil deciros en plan qué cosas exactas han cambiado, porque yo creo que es como un conjunto de muchas pequeñitas cosas. Es como difícil de poder identificar todas esas cosas que han ido cambiando, que al final el conjunto acaba siendo una bola muy grande, entonces sí que se nota. Entonces hay ciertas cosas que no os lo voy a poder decir porque literalmente ni siquiera sé poner como en palabras el decir. Yo qué sé, por poneros un ejemplo. Últimamente, bueno, yo siempre he sido como una persona nerviosa y últimamente como estoy notándome cuando estoy nervioso, entonces pues para ponerme un poco de tranquilidad, decir, vale, estás nervioso, en plan... Cuando hablo de nervioso, no nervioso en plan de va a pasar algo, yo qué sé, rollo, estoy en mi casa y estoy en el ordenador y por algún motivo me pongo nervioso escribiendo y escribo más rápido de lo que debería y eso me genera a mí como unos nervios y un estrés innecesarios porque no hay ningún motivo para ello. Entonces me doy cuenta y digo, vale, tranquilo. O estoy caminando por la calle y comienzo a caminar más rápido sin ningún motivo y es como... tranquilo. Y pues muchas cosas así que van pasando en mi vida, pues yo se las atribuyo en gran parte al libro o siquiera, aunque el libro no hablase tanto de como por ejemplo este tema de los nervios, creo que el libro no hace ninguna mención sobre ello, pero las cosas que vas aprendiendo en el libro se pueden extrapolar a todos esos ámbitos y el cambio que haces en una parte que el libro te pide que hagas te acaba afectando a todo lo demás, etc. Entonces al final acabas haciendo tantas cosas que es una bola que afecta a todas las áreas de tu vida, en fin. Es genial. La cosa es que si tuviera que decir 2 o 3 cosas que más he cambiado gracias al libro sería una, productividad, famosa palabra, aunque aquí os tengo que decir, no es tanto una productividad como decir, ¡buah! Ahora soy una máquina, ahora hago 1000 cosas, sino es como que el libro de alguna manera te hace despegarte de las ideas de perfección, de las ideas de que lo que hagas siempre tiene que estar bien, de descubrir mucho pues miedos que tengas tú. Yo, por ejemplo, siempre he tenido como miedo a que me juzguen, a sacar algo y que la gente diga que esté mal, a que la gente diga, pues ha sacado una canción de mierda, no la escucho nunca más. Entonces, como de alguna manera el libro te va poniendo ejercicios para que vayas identificando qué es lo que te da miedo, trabajes en ello. Y eso acaba resultando en que, bueno, pues si tú tienes miedo a que te juzguen, pues seguramente tu índice de, vale, una canción tiene que estar aquí, sí o sí, para sacarla o si quiero enseñarla, pues de repente comienza a bajar hasta el punto que si antes pues sacabas una canción de cada 10 que hacías, ahora sacas 5, por ejemplo, ¿no? O comenzar a hacer más, entonces de alguna manera pues eres más productivo. Entonces esto lo he notado muchísimo. Lo he hablado en otros vídeos, pero yo anteriormente me costaba, o sea, tuve unos meses que quizás hacía una canción al mes y no porque no dedicase tiempo, dedicaba muchísimo, pero tardaba mucho. Y últimamente estoy haciendo 2, 3 por semana, o sea... es un cambio enorme. Y luego para mí lo más importante ha sido la visión hacia mí y hacia el mundo. Yo nuevamente, como he mencionado, tampoco soy una persona que se hable exageradamente mal, no me suelo hablar mal, pero sí que cuando hacía algo mal pensaba, joder, eres malísimo, en plan, así no vas a llegar a ningún lado. Mira lo que hace ese tío en TikTok, que es 1000 veces más bueno, más joven que tú, más lo que sea. Y pues gracias al libro, como he ido disminuyendo esos pensamientos, tampoco nos voy a decir que estén al cero porque eso es muy difícil, o al menos... no se puede conseguir en lo que dura el libro, que son 12 semanas. ¿Cuánto es eso? ¿4 meses? ¿3 meses y medio? Lo que sea, la cosa es que es un proceso que tienes que seguir haciendo y de hecho cuando acaba el libro te lo dice como decir, vale, ahora tienes que seguir tu camino, tienes que seguirlo de tu manera. Lee el libro, lee otros, haz lo que quieras, pero tienes que seguir trabajando en lo que hayas aprendido. Pero sí que he notado que ese aspecto lo he reducido muchísimo y a mano de lo que os comentaba de la productividad, del tema de la perfección, etc., el hecho de cada vez ir hablándote mejor hace también que pues saques más cosas porque es como ya no tienes la vocecita diciéndote has hecho un verso de mierda, cierra la canción y para. O has hecho un verso de mierda, ya está, no te va a salir nada más, entonces ya tú mismo te bloqueas, ya todo lo que comienzas a hacer es malo, sino que de alguna manera piensas, vale, me ha salido un verso de mierda, qué divertido, voy a intentar otro porque un verso de mierda no me define. Hacer 7 canciones malas no me define porque vas al Spotify y todas son increíbles, así que no me define todas las que haga. Pero siempre cuando tú eres artista pues tienes como ese concepto diferente o alterado de ti porque tú quizás pues eso vas al Spotify de
tal artista tiene canciones increíbles, pero quizás tiene, yo qué sé, 50 canciones, pero es que esa persona ha hecho 1000 y de esas 1000, pues quizás 900 son absolutamente basura, entonces el concepto que tiene esa persona de sí misma es que hace solo basura. Pero como tú solo ves lo bueno que saca, pues para ti no lo es. Entonces, bueno, pues este libro te ayuda muchísimo al tema del diálogo interno, que yo es algo que no había trabajado y nuevamente todo lo que se habla en este libro realmente no es nada que no vayas a poder encontrar en otro libro o vídeos de YouTube de desarrollo personal. Pero lo que está bien en este libro es que, uno, obviamente, lo enfoca a tema de artistas y dos, lo que yo he notado es que lo habla de una manera muy práctica y muy ordenada, ¿no? O sea, como que todo tiene mucho sentido que esté ordenado como está. Es como comenzar a trabajar por una cosa y a la siguiente que comenzar a trabajar quizás no le notas tanto el sentido, pero a la que vas siguiendo por las semanas son cosas que se van apilando una encima de la otra, que van sumando a lo que has ido aprendiendo y el orden de las cosas hace que al final el conjunto pues sea mucho más grande que si simplemente hicieras ideas separadas que no te las acaba ordenando, sino que aquí te las ordena muy bien, por lo que yo creo que eso es un punto a favor a, por ejemplo, pues leerte 20 libros que hablen de cada aspecto, aunque lo hablen de manera más detallada, y tú quizás pues luego no sepas ordenar tanto esas ideas. O sea, al final cada quien que se lea lo que le apetezca, yo creo que todos los libros son buenos, no creo que este sea el mejor libro del mundo, pero sí que tengo que decir que es de los mejores libros que me he leído, si no incluso el mejor, no tanto por la calidad que tenga, que obviamente pues es un libro muy bueno, me ha gustado mucho, sino por el momento en el que me ha llegado, lo que me ha servido y lo real que me ha ayudado, o sea, de verdad me ha ayudado mucho en el momento en el que lo necesitaba, así que para mí es un recomendadísimo, yo lo recomiendo muchísimo. Y segundo, como os comentaba, aparte de la visión de mí, sino también he cambiado la visión del mundo en el sentido de pues nada importa. Antes, por ejemplo, era yo que sé, si no puedo subir la canción el día que yo pensé que la iba a subir, joder, se me va a caer el mundo, no voy a poder subir el videoclip ese día, la gente se va a olvidar de mi canción, no les va a importar, no les va a gustar, si no hago un TikTok con un hook, con un no sé cuánto, al final te das cuenta que nada importa, absolutamente da igual, nadie se va a morir. Casi que es más importante que hagas las cosas cuando vibres con ellas, a que no simplemente por, es que lo tengo que hacer sí o sí y ya está, porque ningún sentido, simplemente porque me lo he dicho. Y con esto no quiero decir que falles a tu palabra o que si tú te dices cosas no las hagas, sino simplemente que a veces, no sé, autoimponemos cosas que realmente no tienen sentido y por no conseguirlas pues acabamos cabreados, hablándonos mal o frustrados cuando no tiene sentido, nada importa realmente, todo importa a la vez, nada importa, es un poco up to you, lo que tú sientas y realmente no tienes que hacer las cosas simplemente por hacerlas, nuevamente nadie se va a morir, pero si las haces más contento, vibrando más con ellas y todo, seguramente acaben saliendo mejor y acaben teniendo más resultados. La cosa es que yo estoy muy contento que este libro haya llegado a mí, me lo regaló mi novia y la verdad que estoy súper contento y como he llegado a conectar mucho con el libro, pues es un poco lo que me ha hecho aprender más de él. Y aquí pequeño disclaimer para si alguien se lo va a leer, se lo está leyendo o planea hacerlo en un futuro. El libro te pide que hagas ejercicios, muchos diarios, otros de vez en cuando. La cosa es que yo, os voy a ser sincero, no he cumplido el 100% de estos ejercicios. Habían algunos que por constancia pues me era difícil mantenerlos o que un día me he olvidado. Otros que eran muy raros y digo, no acabo de haberlos mucho, así que los hago un poquito así y ya está. La cosa es que hay mucha gente que piensa, bueno, si no los voy a hacer al 100%, ya para eso ni me lo leo porque no vale la pena. Sigue valiendo la pena, da igual, aunque hicieras la mitad de ejercicios, haz los que más quieras que te vayan a funcionar, los que más te gusten, haz lo que sea. Pero yo os recomiendo muchísimo leerlos, si no puedes hacer el 100% por tiempo, por ganas o lo que sea, no te preocupes, hazlos igualmente. Lo que sí que no recomiendo es cosas que he visto en internet, que hay gente que dice que se lo lee entero y luego se lo vuelve a leer para hacer las cosas. Yo para mí eso no tiene sentido porque parte de la gracia es que no sepas lo que va a venir después y hagas los ejercicios sin saber en lo que vas a trabajar para que luego tengas como ese momento de decir, oh, qué guay, que lo que estuve trabajando aquí es lo que me va a servir ahora para, yo qué sé, llenar esto que me dice que llene, para seguir escribiendo sobre el anterior. Entonces como que si no lo has hecho, realmente creo que no tiene mucho sentido. Así que lo que os recomiendo es, si lo leéis, haced los ejercicios, si no podéis todos, no los hagáis todos, no pasa nada. Así que nada, en conclusión, me había hecho un pequeño guión aquí para ir leyendo, pero era un poco ideas generales del libro, de lo que me había servido para daros mi opinión final por si había visto algo que está bien, que está mal. La cosa es que, como os comentaba, bueno, cuando yo dejé el trabajo para dedicarme a la música, uno puede pensar desde fuera que ya tengo absolutamente todo claro, ¿no? Que es como, vale, ya lo he hecho esto, ya está, sabe que quiere ser esto, ya tiene toda la vida descifrada. La cosa es que no, una vez que tú haces eso, que emprendes un proyecto, que haces lo que sea, cambias de carrera, lo que a ti te apetezca, te salen otras dudas, dentro de ahí hay 1000 caminos que tomar diferentes, comienzas a tomar uno y te das cuenta que quizás ese no es el tanto, y por mucho que tú tengas claro el destino, que tú digas, vale, pues voy a pasar de ser carpintero a conductor, igualmente dentro de cuando eres conductor tienes un montón de dudas, yo que sé, que me gusta conducir camiones, coches, motos, quiero ser taxista, conductor de cars, yo que sé, lo que te apetezca, ¿no? Pues yo cuando dejé el trabajo para la música me ha pasado un poco lo mismo, es como, vale, qué guay, vale, ya sé 100% a lo que me quiero dedicar. Pero luego cuando estás aquí piensas, vale, ¿qué tipo de contenido voy a hacer? ¿Qué tipo de música voy a hacer? ¿Me especializo en un género? ¿No me especializo? ¿Eso importa? ¿Cómo voy a cobrarlo? ¿Cómo no? ¿Cómo voy a salir en internet? ¿Importa que salga en internet? ¿Importa la frecuencia de subir canciones? ¿Importan los videoclips? ¿Importa que me gaste más dinero? ¿Importa que no? No sé, hay como 1000 cosas que tú puedes hacer y puedes tomar 1000 caminos diferentes. Y si yo soy sincero, aún no lo tengo descifrado, aún no sé exactamente cuál es mi camino dentro de este proyecto que quiero seguir. Obviamente, pues sé el destino, que es pues seguir haciendo lo que estoy ahora, es básicamente pues vivir de la música, pero pues cada vez con
ingresos mayores y con repercusión mayor, etc. Todo lo que implica tener un proyecto, que crezca el proyecto, pero bueno, al menos el libro me ha ayudado a descifrarlo un pelín más y el día que lo descifre por completo, el día que tenga más claras mis ideas, que tenga más claro dónde tengo que ir, que tenga más claro cómo si quiera llegar, pues lo comentaré aquí en el canal y para quien le sirva, no sé si hay mucha gente que me sigue que sea cantante, la verdad al principio, como os decía en otros vídeos, comencé a hacer vídeos especializados para artistas, luego los dejé de hacer así, entonces no sé si el público que me seguís, que me escucháis, pues sois más gente en plan que no tenéis un proyecto relacionado con la música o tenéis proyectos diferentes o no tenéis proyectos sino que seguís una carrera profesional, no lo sé. La cosa que yo creo que sea en el ámbito que estés siempre hay muchas dudas, incluso fuera de cualquier ámbito, incluso en el ámbito personal, yo que sé, si te independizas pues ahí vas a tener 1000 dudas más, ¿no? De en qué casa quieres vivir, acabas aprendiendo que yo que sé, vivir al lado de un parque no te gusta porque siempre hay ruido por niños, o acabas aprendiendo que vivir alejado de la ciudad no te gusta porque es un coñazo bajar para ir a comprar, yo que sé, al final cada quien tiene que experimentar de todo para saber definiendo exactamente mejor qué le gusta y poder acertar con las decisiones que tomas, sea en el ámbito personal, profesional, lo que sea, entonces, y poderte dedicar a lo que es tu sueño, no se queda exento de dudas, de problemas, de no saber por dónde tirar, de días de pensar estoy tirando por el camino correcto, de días de pensar vale, sí que lo estoy haciendo, otros que no, otros que tengo que girar totalmente lo que estaba haciendo, no sé. La cosa es que el libro se llevan muy bien, os lo recomiendo muchísimo, si tenéis alguno que os haya leído, que os haya servido y vaya por el estilo, aunque no sea quizás en el ámbito artístico, por favor, comentádmelo, les echaré un ojo. Y si me gustan, pues os comentaré qué he aprendido en esos libros. Así que nada, antes de irme tengo que deciros que el 14 de noviembre voy a estar cantando en Barcelona. Y nada, pues vamos a ser 4 artistas. Vale 5 euros la entrada, o sea, regaladísima, bro. Hoy en día, ¿qué te vale 5 euros? Un Labubu es más caro, irte a beber un matcha es más caro, irte a beber un café es más caro. 5 euros no son absolutamente nada, es lo más barato que podíamos poner, pero no por ello significa que vaya a ser malo, va a ser todo lo contrario, va a ser absolutamente increíble. Y como aún no lo había comentado, ya hemos vendido la mitad del aforo, así que os recomiendo pillarla ya porque si no lo vais a perder. Así que nada, cualquiera que disfrutéis de mis vídeos, de mi música, venid a verme por favor en Barcelona, que va a estar absolutamente increíble. Y como último, como recomendación semanal, os recomiendo la canción de Goliath, que para este entonces ya habrá salido el videoclip. Para el yo actual aún no ha salido, de hecho aún lo tengo que editar, pero para tú que lo estás escuchando ya habrá salido y ya estará editado y lo podrás disfrutar ahora mismo. Así que hazlo por favor porque es una absoluta bomba. Cuando lo abras y veas el paisaje donde lo grabamos, vas a flipar. Es increíble. Así que nada, nuevamente muchísimas gracias por escucharme una semana más y nos vemos en la siguiente. Chau, 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 chau.